Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a viajar miles de años en el tiempo, a una era de dioses, reyes y leyendas, para descubrir la historia de un hombre que cambió el mundo para siempre. Un hombre cuyo nombre resonaría a través de los milenios. Sargón de Akkad, el primer emperador de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nacen los imperios? No hablamos de reinos o ciudades-estado, sino de vastos territorios que unen a pueblos y culturas diferentes bajo una sola bandera. Pues bien, la respuesta a esa pregunta nos lleva directamente a Mesopotamia, la cuna de la civilización, y a la increíble vida de Sargón. La historia de Sargón comienza como un mito, casi como un cuento de hadas. Según las leyendas que los propios acadios contaban, Sargón no nació en un palacio. Su origen era humilde, un secreto envuelto en misterio. Se dice que su madre era una sacerdotisa que, para protegerlo, lo colocó en una canasta de junco sellada con brea y lo dejó a la deriva en el río Éufrates. ¿Les suena familiar esta historia? Es un relato poderoso que encontramos en diferentes culturas, simbolizando un destino grandioso que nace de la nada. El pequeño Sargón fue encontrado por un jardinero llamado Aki, quien lo rescató de las aguas y lo crió como a su propio hijo. Creció lejos de la corte y el poder, aprendiendo el oficio de su padre adoptivo. Pero el destino, o quizás los dioses, tenían planes mucho más grandes para él. De joven, consiguió un puesto en la corte del rey de Kish, una de las ciudades más poderosas de Sumeria en aquel entonces. Empezó como copero, una posición de gran confianza, ya que era responsable de servir el vino al rey y, por tanto, de protegerlo de envenenamientos. Desde esta posición privilegiada, Sargón demostró ser mucho más que un simple sirviente. Era inteligente, carismático y, sobre todo, ambicioso. Observó, aprendió y esperó su momento. Y ese momento llegó. Las crónicas no son del todo claras sobre cómo tomó el poder. Algunos dicen que lideró una rebelión, otros que el rey simplemente perdió el favor de los dioses y el pueblo. Lo que sí sabemos es que Sargón derrocó al rey de Kish y se coronó a sí mismo. Pero Sargón no se conformó con gobernar una sola ciudad. Tenía una visión que nadie antes había tenido: unificar toda Mesopotamia. En ese tiempo, la región estaba dividida en docenas de ciudades-estado sumerias que llevaban siglos luchando entre sí por el agua, la tierra y el poder. Ciudades como Ur, Uruk y Lagash eran centros de cultura y riqueza, pero también de constantes conflictos. Sargón se enfrentó al más poderoso de los líderes sumerios, Lugal-Sagesi, el rey de Uruk, quien ya había logrado unificar gran parte de Sumeria bajo su mando. La guerra fue brutal. Sargón, con su ejército disciplinado y leal, marchó hacia el sur. Las batallas fueron épicas y finalmente Sargón capturó a Lugal-Sagesi. En un gesto de poder absoluto, lo llevó encadenado hasta el templo del dios Enlil en Nippur, el centro religioso más importante de Sumeria, para humillarlo públicamente. Con esta victoria, Sargón se convirtió en el amo y señor de Sumeria y Akkad. Pero su ambición no conocía límites. Continuó sus campañas militares hacia el este, llegando a Elam, en lo que hoy es Irán. Marchó hacia el oeste, alcanzando las costas del mar Mediterráneo en Siria y el Líbano. Se adentró en el norte, en Anatolia, la actual Turquía. Creó un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo, uniendo a diferentes pueblos, con distintas lenguas y dioses, bajo un solo gobierno. El imperio acadio había nacido, y con él la idea misma de imperio. Para gobernar este vasto territorio, Sargón fue un innovador. No destruyó las ciudades que conquistó. En su lugar, instaló gobernadores acadios leales a él para asegurar el control y la recaudación de impuestos. Creó el primer ejército profesional permanente de la historia, soldados que no eran granjeros llamados a la guerra, sino guerreros de tiempo completo, leales solo al emperador. Esta fuerza le permitió no solo conquistar, sino también mantener la paz y sofocar rebeliones. También estandarizó pesos y medidas en todo el imperio,
lo que facilitó el comercio a gran escala. Construyó carreteras y estableció un sistema postal, el primero del mundo, para que sus mensajeros pudieran llevar órdenes y recibir informes rápidamente desde las provincias más lejanas. Fundó una nueva capital, Akkad, cuya ubicación exacta sigue siendo uno de los grandes misterios de la arqueología, pero que se convirtió en la ciudad más rica y poderosa de su tiempo. El legado de Sargón fue inmenso. No solo fue un genio militar y un administrador brillante, sino que su figura se convirtió en una leyenda. Durante los siguientes 2000 años, reyes de Babilonia y Asiria mirarían hacia atrás y tratarían de emular al gran Sargón. Su historia, la del niño abandonado que se convirtió en el rey del mundo, inspiró a generaciones enteras. Una figura clave en su imperio fue su hija, Enheduanna. Sargón la nombró suma sacerdotisa de la diosa de la luna Nana en la ciudad de Ur. Este fue un movimiento político magistral, ya que unía el poder político de Akkad con el poder religioso de Sumeria. Pero Enheduanna fue mucho más que una pieza en el tablero de su padre. Es la primera autora de la historia cuyo nombre conocemos. Sus himnos y poemas, escritos en tablillas de arcilla, son obras maestras de la literatura antigua, llenas de devoción personal y una voz poética increíblemente poderosa. El imperio acadio duró aproximadamente un siglo y medio después de Sargón, gobernado por sus hijos y nietos, como el famoso Naram-Sin, quien se autoproclamó un dios. Pero finalmente, una combinación de rebeliones internas, presiones externas de pueblos invasores y, según algunos estudios, un cambio climático drástico que provocó sequías, llevaron al colapso del primer imperio del mundo. Aún así, la idea de Sargón nunca murió. La idea de que un solo líder podía unir a la humanidad bajo un solo gobierno, la idea de un imperio universal, perduró. Desde los romanos hasta los británicos, muchos han seguido el camino que Sargón de Akkad fue el primero en trazar. Su historia nos enseña que las grandes figuras de la historia a menudo provienen de los lugares más inesperados. Nos muestra el poder de la ambición, la visión y la innovación. Sargón no solo conquistó ciudades, conquistó la imaginación del mundo antiguo y sentó las bases de la política y la guerra para los milenios venideros. Y así, la leyenda del jardinero que se convirtió en emperador, el hombre que construyó un imperio de la nada, sigue fascinándonos hoy en día, un testimonio del increíble viaje de la humanidad y del legado perdurable de un rey llamado Sargón. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. Si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta, compartirlo y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas aventuras históricas. Nos vemos en el próximo video.